En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, Bernardo Klicksberg, que en un mundo tumultuoso y turbulento, que es qué alegría estar con ustedes, a pesar de todas las circunstancias, en esta primera radio judía en idioma español, en la pionera radio creada por la voluntad de trabajo y la visión de nuestro querido Mickey Stuerman, acompañado por este gran comunicador social que es nuestro querido Dani Salzman. Estamos con esta locutora de lujo, Rocío González, apoyando con tanta calidad nuestro programa y la tarea de Radio High. Queridos amigos, está el eje central de qué va a suceder en todo el proceso que esperamos que avance de las esperanzas de tener un futuro mejor en Medio Oriente. Queremos agregar algunos elementos sobre qué otras cosas están sucediendo vinculadas con nuestra identidad judía y nuestra temática judía. Deberíamos tener presente que hay una intensísima actividad negatoria del holocausto que en las redes que trata de negarlo o minimizarlo con toda la potencia que hoy puede tener la desinformación y el falseamiento las mínimas reglas de objetividad en Internet y la deliberado maniobra permanente para eh, mm, tratar de destruir la memoria del holocausto, porque molesta desde ya a los grupos neonazis actuales en plena operación y los sectores extremos de la realidad mundial que hacen del holocausto un hecho no existente. Parece mentira, pero eso es lo que proclaman los que dan vivas a Hitler permanentemente o a alguno de sus acólitos inmediatos. Chocan con la realidad que vuelve una y otra vez el 14 de octubre, a pocos días de esta filmación nuestra de 1943, hubo una rebelión imposible de prever y que no entraba en los planes de los verdugos. Ellos estaban encargados de asesinar a 6 millones de personas por lo menos, pero si era posible a todo el pueblo judío en su conjunto.
en un breve periodo de tiempo para que este crimen monstruoso pasara por delante sin dar grandes señales. Adolf Eichmann, el encargado de la operación aniquilación de los judíos por parte de los que tomaron de Hitler y de los que tomaron la decisión, aniquilación del pueblo judío, creó todo tipo de sistemas logísticos que permitieran avanzar en la más horrorosa meta de la historia contemporánea, del Holocausto. Y entre los instrumentos fundamentales estuvieron junto a las matanzas masivas, a todo lo que conocemos de Chelmo y sus 28.000 enterrados semivivos, frente a todo, Babillar, frente a todo lo que conocemos. Se fue produciendo en los países invadidos uno tras otro, estaban los campos de concentración. Aparentemente se llaman nada más que campos de concentración, ¿no? De concentración de las víctimas para matarlas en el menor tiempo posible para que no pudieran constituir una molestia en ningún sentido. Para eso había que degradarlas totalmente. Había que convertirlas en infrahumanas. Y entonces todos los métodos de degradación de las personas fueron utilizados. Los campos con Auschwitz a la cabeza, pero todos ellos, Majdanek, Treblinka, Sobibor, eran lugares donde se los degradaba totalmente, en primer lugar como personas, desnudándolos, quitándoles todos sus objetos, privándolos una por una de todas sus características humanas. Y después se los marcaba como ganado con las suásticas, el número, y convertidas en número, se las trataba de matar por desnutrición, por epidemia, por sadismo, por tortura, por hacerles sentir cada minuto que eran subhumanos y que no tenían ningún futuro. Y en esas condiciones, había confianza en los asesinos, de que no habría intentos de rebelión. Pero el 14 de octubre de 1943 rebelaron los subhombres y submujeres del campo de exterminio de Sobibor, uno de los más, todos eran absolutamente terribles, pero este nombre hace temblar. Se rebelaron, o sea, fueron armando de un modo eh, a través de los mínimos mensajes que podían intercambiarse, de los contactos, y fueron armando las bases para atacar a los carceleros y tratar de escapar, ubicando los lugares en los alambrados, de púa, entre la muerte que les esperaba en un lado
decidieron arriesgarlo todo y apostar por la posibilidad de escaparse. Y ese día estalló la rebelión, lograron matar a algunos de los carceleros y escaparon varios centenares, según parece, de prisioneros ante la sorpresa de que pudiera haber todavía el mínimo de chispa humana para una rebelión. Y muchos fueron aniquilados en el intento, otros fueron capturados inmediatamente en los bosques cercanos, otros no pudieron sobrevivir más que un tiempo limitado, pero se estima que 53 personas salvaron la vida. Pudieron huir a los bosques, internarse en ellos y, y sobrevivieron, y sobrevivieron. Este hecho no fue la única rebelión, fue emblemática, totalmente borra toda la campaña de negación del holocausto porque muestra la actuación del mal en toda su furia y lo que la dignidad del ser humano, esa dignidad que cantó, sobre la que escribió un sobreviviente del Holocausto excepcional como Primo Levi, eh, y otros, puede sobrevivir aún en las peores circunstancias, mientras haya un soplo de vida y de dignidad, y en este caso bajo el mandato poderosísimo en las almas del judaísmo que pide luchar por la vida y en defensa de la vida. Y también es muy molesto para los negadores del holocausto en nuestro tiempo que haya vueltas continuas a los judíos que pudieron ser salvados fuera de los campos de concentración y de los campos de muerte en los guetos, que eran el precampo de concentración, en realidad, donde estaban encerrados asfixiados por la falta de alimento, por las persecuciones continuas, por las racias para sacarlos y llevarlos a los campos y a otros lugares de muerte, como el gueto de Varsovia, el gueto de Vilna, de los guetos que pulularon en las principales ciudades polacas bajo diversas formas en las ciudades ocupadas de Europa. Eh, Hay una nueva exposición que se llama Visas eh, 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 por vidas, visas para la vida, eh, visas.
para la vida, detallando, refiriendo, recreando y detallando cómo el heroísmo de algunos diplomáticos en los países ocupados. ¿Y por qué heroísmo? Porque infringían totalmente las órdenes de sus gobiernos al hacer esto y se jugaban la vida palmo a palmo. Emitieron casi frenéticamente visas para salvar judíos. La exposición itinerante se abre ahora en el Centro de Documentación sobre el Holocausto de Miami, uno de los centros dedicados a ello en la ciudad de Miami. Y allí se recuerda la gesta eh, de Raúl Wallenberg, que se estima que salvó más de 100.000 judíos con su joven vida entregada a la emisión de pasaportes diplomáticos de Suecia, de 28 años de edad, que hizo todo lo que se podía hacer emitiendo y creando pasaportes falsos para posibilitar la salida de judíos eh, eh, en donde estaba destinado en territorio ocupado por los nazis y virtualmente bajo sus ojos, arriesgando todo eh, o en la misma línea. Arístides de Sousa Méndez, el cónsul del régimen fascista de Portugal, aliado de Hitler y de los nazis, que tenía absolutamente prohibido a todo su servicio diplomático hacer ningún tipo de intervención a favor de salvar víctimas, y que con 7 hijos, muy bebés, católico ferviente, hizo lo imposible desde el consulado de Burdeos para emitir visas y salvar judíos. Y cuando fue descubierto y expulsado de inmediato del servicio diplomático y con orden de regresar enseguida a Portugal, prolongó su viaje de regreso para seguir emitiendo visas mientras llegaban las instrucciones sobre su destitución y salvó miles de vidas de judíos. Y la lista continúa, porque fueron una lista sobre la que se sabe recién ahora en muchos casos, eh, de actos de heroísmo de diplomáticos. Tenía que elegir, dice Sousa Méndez, entre mi vida y la de mi familia y la ética de ferviente católico que ordena salvar vidas, en la que creyó toda su vida y eligió por esa ética. Y Raúl Wallenberg, que podía elegir entre seguir perteneciendo a una familia muy acaudalada de Suecia o jugarlo todo, lo jugó todo
y pereció después pues casi inmediatamente terminada la guerra, cuando era esperado, desapareció en las garras del estalinismo y nunca más se supo de él. Todo indica que fue asesinado por esta siniestra ideología. Eh, eh, pero ahí está la exposición itinerante. Mientras se sigue el antisemitismo recorriendo el mundo, eh, amparado por la impunidad de las redes sociales, las imposturas en Internet que se han hecho cada vez más frecuentes con el uso de la inteligencia artificial, falsificando identidades según denuncias de centros de investigación respetados en los últimos semanas, a medida que hay más poder de ultraderecha con posibilidades de filtración impune en grandes redes sociales, falsificando imágenes de judíos, amasando dinero, imágenes del avaro judío, que ya hablaron los protocolos de los sabios de Sion, que continuó Henry Ford con sus libelos antisemitas sobre los judíos, que continuó el pastor que en los años 30 hablaba, el pastor nazi, pronazi, que hablaba diariamente al público americano, exaltando al Tercer Reich y sus designios, etcétera. Bueno, todo eso está reencarnado actualmente en las oleadas antisemitas furiosas en Internet, junto a incidentes continuos en la ciudad de Grenoble, en Francia. Aparecieron al mismo tiempo grafitis antisemitas ofensivos en gran cantidad. En Milán, un muralista muy respetado armó un mural en la memoria de la señora Vivas y de sus dos pequeños hijos, de sus dos pequeños bebés, masacrados por los asesinos de Hamas eh, el 7 de octubre, y que cambió la historia judía, el 7 de octubre del 2023. El muralista hizo un mural y el mural fue desacrado. Nada menos que un mural de esas características, ¿no? Eh, eh, un crimen horroroso, y continúan los ataques a judíos que llevan su dignidad, que mantienen signos de dignidad en capitales europeas, en lugar de seguir los consejos de las instituciones judías que dicen que hay peligro en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Alemania, donde hay una política contra el antisemitismo muy coherente y fuerte, pero hay al mismo tiempo el crecimiento de los grupos de ultraderecha muy intenso. Eh,
las historias pueden sucederse, sería muy extenso seguir refiriéndolas, tienen la excelente información que se está produciendo continuamente al respecto. Pero también hay lo otro, ¿no? La continua creación judía. Dos nuevas startups, una que se ha destacado, una startup israelí, la tierra de los startups, estos emprendimientos de inteligencia joven, con hallazgos que pueden resultar muy significativos para el género mundial y lo son para Israel, una startup escrito con inteligencia artificial para hacer monitoreo crítico de infraestructuras y tratar de preservar que no haya peligros en infraestructuras muy importantes de agua, de puentes, de carreteras, en sectores vitales de la economía. Y otra startup muy joven que idearon tres israelíes jóvenes al mismo tiempo que trabajaban como reservistas sirviendo a Israel. Y en un año lograron desarrollar una plataforma para preparar exámenes y evaluar sistemas educativos que ha llamado de inmediato la atención internacional y recibieron en solo un año una oferta muy importante de adquisición por parte de una plataforma muy amplia en los Estados Unidos, contribuyendo a mejorar todo lo que se hace en materia de diseño de exámenes y evaluación posterior, usando confección de las pruebas y evaluación posterior usando inteligencia artificial. Eh, Sigue la cosecha de ciencia y tecnología israelí y creada por mentes judías, eh, ofreciendo avances técnicos para el mundo entero, eh, nuevamente de resaltar, lo mencionamos en una oportunidad anterior, es que en los premios Nobel 2025, dos judíos muy activos ganaron el premio Nobel. Uno, el premio Nobel de Economía, fue compartido por tres economistas y uno de ellos se señaló que tenía doble nacionalidad, americano-israelí, pero en realidad Joel Moljo se crió en Israel, hijo de una familia de judíos holandeses, se educó en Israel, eh, estudió en el Tenión de Haifa, estudió y se graduó en su primera graduación de máster en la Universidad Hebrea de Jerusalén y comparte la cátedra que dicta en la Northwestern University, una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos,
la cátedra que dicta sobre historia económica reciente y el papel de las innovaciones tecnológicas. Comparte esa cátedra con la que dicta en la Universidad de Tel Aviv actualmente y con su presencia continua en la Universidad Hebrea de Jerusalén como profesor eminente, invitado. Y todo esto a los 78 años, que es la edad que tiene actualmente. Y el otro premio Nobel, y ya lo referimos, el premio Nobel de Literatura, que es un gran autor húngaro, judío, que conoció su identidad judía porque fue oculta bajo el actual apellido, su identidad original, según lo explicó su padre, lo conoció de su padre a los 11 años de edad y que brega contra el antisemitismo en Hungría permanentemente. Israel aportando ciencia y tecnología al pueblo judío, estos dos premios Nobel son parte de una de las tres mujeres, lo mencioné en alguna oportunidad, que ganaron el Premio Nobel de Economía, solo 3 sobre 99 personas a las que fue otorgado, dos son mujeres judías, una francesa y otra americana, y que con una identidad judía totalmente asumida. Eh, Estas contribuciones hablan de que tras el antisemitismo, la negación del holocausto, está la incesante labor del pueblo judío para contribuir a un mundo mejor, y están estos logros continuos que nos convocan a todos, como lo están haciendo las comunidades judías vibrantemente en Argentina y en muchos otros lugares, que nos convocan a todos a pelear con más fuerza que nunca contra todas las formas actuales del antisemitismo, responder a las campañas tremendas en Internet contra el pueblo judío, antisemitismo cibernético que nos ataca permanentemente, destruir, desmontar las falsas imágenes del pueblo judío como asociado a las peores causas, impostando imágenes y voces, y por otro lado seguir construyendo un mundo de mejor calidad, de oportunidades para todos, de derechos humanos plenos para todas las personas. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post pandemia.